Eli Jabalián fue el gobernador de Venezuela en la OPEP, un cargo importantísimo porque son los embajadores que se reúnen permanentemente para decidir cuotas y precios del petróleo. Por eso lo invitamos hoy, porque comienza la reunión de la OPEP y el petróleo sigue siendo fundamental en el mundo de hoy para los países desarrollados, petroleros, los países en desarrollo, ¿no, Eli? Bueno, lo más importante para el desarrollo capitalista desde que empezó a abrir camino con mucho vigor es la energía, y la energía, sus componentes al principio eran el carbón, ahora es el petróleo. Todavía el petróleo sigue siendo el componente marcador del precio de la energía. Y aparentemente por muchos años todavía, ¿no? Yo creo que va a durar todavía muchos años, aunque últimamente viendo, por razones ecológicas, viendo que los expertos y los que manejan políticas energéticas en el mundo al más alto nivel están dirigiendo su mirada un poco más hacia el gas natural, claro, porque con el gas del esquisto inclusive va a convertir a Estados Unidos en los próximos años. Con lo cual Estados Unidos no dependería en nada del petróleo venezolano. No, porque más bien se convertiría... Exportaría inclusive en gas. Exportaría gas, se va a convertir en un país casi exportador de gas. Ahora, en cuanto a la reunión de la OPEP, que es una reunión ordinaria... Es bueno que explique, porque fuiste embajador allí. Sí. ¿Quiénes están en la OPEP representando permanentemente al país y quiénes van a estas reuniones? Bueno, en la actualidad están los países clásicos, y ya vemos que Indonesia tuvo que salir de la OPEP porque ya dejó de ser exportador de petróleo, porque es una condición sine qua non que uno sea exportador neto. El presidente Chávez, antes de su desaparición, trajo a Ecuador de nuevo a la OPEP, después de haberse ido. Y son los dos únicos países latinoamericanos, ¿no? Son los dos únicos Ecuador, países. Venezuela, porque México, que es un gran productor, nunca ha querido ingresar, ¿no? Bueno, México ha preferido no meterse en esa pugnacidad política y geopolítica que hay dentro de la OPEP. Y aprovecha los beneficios de la OPEP. Y aprovecha los beneficios de la OPEP en el sentido de que lo que marca la OPEP, los países no OPEP, siguen esa tendencia. Entonces los ministros, el ministro Ramírez estará allí, estará el embajador de Venezuela, estarán los asesores. ¿Qué discuten allí? Bueno, los gobernadores, antes de la reunión ordinaria, que hay 2 al año, en mayo y en noviembre, o en octubre, los gobernadores estudian la agenda durante aproximadamente una semana prácticamente, y luego preparan la agenda para la reunión ordinaria. A veces se hacen reuniones extraordinarias para tratar temas puntuales, temas críticos, claro, alguna crisis Cuando que se hizo en Venezuela, la cumbre de la OPEP fue muy interesante porque se cambió un poco la historia de la OPEP, ¿no? Así es, bueno, Venezuela. ¿Tú estabas presente en esa reunión? Yo estaba presente, yo no era gobernador, pero estaba presente. Yo estaba trabajando con el doctor Ali Rodríguez, actual secretario de... Allá venías en la parte burocrática. Yo venía, él no puedo negar que él fue el que me abrió el camino para ingresar en ese mundo de forma oficial. Porque tú eres más ligado a la universidad, a la academia. Así es, así es. Entonces, una vez que se hace la reunión ordinaria, ahí es donde se discute el tema más importante, cómo vamos a manejar las cuotas y los precios. Hay que decirlo, hasta 1986, hasta enero del 86, la OPEP fue capaz, desde su rebelión en 1973, de fijar el precio. O sea, imagínate que... Hay que señalar que fue en 1961 cuando nace la OPEP, ¿no? El 60, 1960. En Bagdad, ¿no? Del 14 del 10 al 14. Venezuela jugó un papel muy importante ahí. Venezuela fue el país promotor. Pérez Guerrero. Pérez Alfonso. Pérez Alfonso, junto con Ali El Tariki, claro, que era el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, ellos dos fueron los promotores y los creadores de la OPEP. Una rebelión frente a las grandes compañías petroleras, ¿no? Por supuesto. Entonces, la OPEP desde 1986 no fija precios, porque el sistema capitalista no iba a aceptar que un conjunto de países exportadores de materia prima le diga cuál es el rumbo que tiene que decir el que tiene el poder mundial, el poder global. Entonces, pero sí maneja las cuotas para que esas cuotas incidan en el mercado y den un precio que... ¿Más demanda o menor demanda? Más demanda o menos demanda. Ahora, esta reunión se está haciendo en un contexto donde la economía mundial, por mucho que le están tratando de dar el auxilio, no reacciona positivamente.
por lo menos no es la forma en que quisiera. No solo la capitalista, sino también la comunista, China. Todas tienen problemas. Y la energía, que es un componente fundamental en el desarrollo, bueno, la energía algo tiene que hacer para poder estimular la producción y la productividad. Por ejemplo, los chinos, para ellos $100 el barril es un exabrupto, o sea, no lo pueden tolerar. Por eso que en parte esa es la razón por la que la economía china se ha frenado. Claro. Bueno, la OPEP dirigida, yo diría que la OPEP quien en la realidad dirige la orientación es Arabia Saudita. Claro, la producción es ¿cuánto? 12 millones. 12 millones de barriles diarios. Ahorita están menos, pero hoy, por cierto, el segundo es Irán, que también es otro componente muy importante. Sí, pero ahora en cuanto a producción, Irán quedó atrás y después de las sanciones, mucho más. Ahora, ¿con quién negocia desde el punto de vista del manejo del mercado, a través de las cuotas y a través de la oferta que hace la OPEP? Arabia Saudita y el grupo de países que la respalda negocia mucho con Rusia, porque Rusia es el prácticamente... Que no es OPEP, pero también es un país productor de petróleo. Es prácticamente los dos líderes de producción mundial, sí, que producen más de 20 millones de barriles, son Rusia y Arabia Saudita, y eso es prácticamente la cuarta parte del consumo mundial. Entonces, Arabia Saudita... O sea que nosotros somos ahora muy secundarios en decisiones importantes de la OPEP. Demasiado. Antes éramos muy importantes. Oye, es muy lamentable, Julio César. Perdimos ese que nosotros perdimos liderazgo en la OPEP. En cambio, Chávez empezó muy bien, porque en la conferencia de Caracas le dio un impulso extraordinario después de no reunirse desde Bagdad, creo, ¿no? Desde Argelia. Argel fue la última. Argel fue la última, porque la que se iba a hacer en Bagdad se frustrada por la guerra de Irán-Irak. Entonces, la Arabia Saudita y el resto de los países exportadores, yo creo, en combinación y en consonancia con tanto los países emergentes liderados por China o los países desarrollados liderados por Estados Unidos, están tratando de ver cómo hacen para hacer tender el precio hacia abajo, aumentando la oferta, claro, para ver si poco a poco lo llevan a la banda de los 70, 80. Sí, porque parece que no conviene ni precios tan altos ni tan bajos. No, porque si el precio es muy alto, entran demasiadas fuentes no petroleras al mercado y eso no le conviene a los productores de petróleo. Y además, hay demasiado desempleo. ¿Y en ese juego cómo ha sido Venezuela? En ese juego que tú conociste dentro de los OPEP. Antes, el juego de Venezuela, por ejemplo, hasta cuando yo acompañé a Ali Rodríguez y también a Ramírez, el presidente Chávez tenía una visión menos politizada, tal vez. Exactamente, y cooperaban con él Arabia Saudita, hasta que empezó. De hecho, había una relación con los árabes, muy buena, que después se cambió con el acercamiento a Irán, ¿no? Sí, yo creo que la radicalización política y geopolítica del desaparecido presidente influyó mucho para que nosotros perdiéramos liderazgo y perdiéramos credibilidad. El primer país... Al margen de que la relación con Estados Unidos no se rompió nunca. No. Seguimos dando petróleo a Estados Unidos. No, pero es que ahora quienes debemos hacer todo lo posible para no perder ese mercado que está a la vuelta de la esquina, somos nosotros, porque ellos no tienen ningún interés. Además, los terminales están allí hechos para el petróleo venezolano, que no es de la calidad que tiene el árabe, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los americanos ya han dicho que la política energética de ellos está cambiando, y uno de los cambios que le están introduciendo es no importar petróleo de países beligerantes. Y entonces para ellos el Medio Oriente está lleno de países beligerantes y Venezuela. Ahora también. No quiero terminar, yo sé que el petróleo nos interesa mucho y estamos a traer de nuevamente a hablar, sobre todo después de la reunión de los OPEP, pero tú eres de origen sirio, eres venezolano. ¿Cuál es tu actitud frente al tema sirio que es tan dramático? Bueno, mira, yo siento una profunda tristeza por lo que está pasando en el país donde yo nací y me crié hasta los 18 años. Ver las imágenes del país destruido, eso a mí realmente me llena de dolor. Claro. Pero aunque cargo la responsabilidad sobre la parte de la responsabilidad la cargo sobre la forma también como los rebeldes han sido, pero la principal responsabilidad la asume el propio presidente.
el propio presidente Bashar al-Assad perdió una oportunidad histórica en los primeros 9, 10 meses del levantamiento popular, que no era armado. Era tiempo de negociar. Claro, lo que pasa es que eso, similar a lo que ocurre aquí, no quieren entender que hay que negociar. Sí, las radicalizaciones son negativas. No, eso ya no funciona en el mundo. Y entonces el presidente de Siria no quiso negociar y ahora se regocija diciendo que está teniendo victoria. ¿De cuál victoria puede hablar un presidente cuando al terminar su país está destruido? La economía muy golpeada. La economía y física, las infraestructuras del país están muy golpeadas. Tu pueblo, ¿no? Mi pueblo Alepo por una mayoría sunita que lucha contra... Con cristianos al margen, todo un enredo religioso. Un laberinto, decía hoy la prensa francesa. ¿Cómo salir del laberinto sirio? Eso realmente es difícil y la responsabilidad la asume el presidente, parte de los líderes opositores, la asume Rusia y la asume incluso Occidente, que no han podido al final llegar a un acuerdo para parar la matanza. Tenemos casi 2 millones de refugiados entre Turquía, Líbano, Jordania y parte en Irak, y tenemos prácticamente la economía por el suelo. Y entonces, por cierto, los venezolanos nos dicen, ayer estábamos en una conferencia del Rotary Club en Aragua en la noche, habían varios sirios, dicen que han pedido auxilio y quieren que la embajada los ayude porque aparentemente la embajada está cerrada. Sí, yo no tengo conocimiento si estaba o no está, pero en un estado como el actual, ¿cómo hace un país para mantener una embajada abierta con la seguridad que requiere una embajada? Y la protección a aquellos venezolanos que están en Siria o que tienen familia en Siria, ¿no? Me parece lógica. Bueno, me parece lógica. Además tenemos muchos sirios nacidos en Venezuela y que en la actualidad viven allá y tienen todo el derecho a pedirle a su país de nacimiento que le dé el auxilio. Yo creo que Venezuela debería olvidarse el gobierno actual de que tiene compromisos ideológicos con el presidente y mirar la parte humanitaria. Que exactamente, que ese es un drama y entonces aquí yo no veo en Venezuela voces de altos funcionarios hablando de que hay que hacer algo para parar la matanza. Parece que lo único que le interesa es lo ideológico y ese es el drama principal. Bueno, muchísimas gracias, Eli Javalian. Después de la OPEP vamos a tenerte nuevamente con los resultados, ya siguiendo hablando del petróleo y la importancia del petróleo para Venezuela. Así que muchísimas gracias.